es un ejercicio de pensamiento, la lectura, una experiencia de las posibilidades. Leer el mundo. Leer el mundo. Leer el Mundo es el capítulo de literatura del programa Escuela en Casa de la Secretaría de Educación de la Gobernación del Atlántico y la Fundación Círculo Abierto. Hola, muy buenos días. Bienvenidos y bienvenidas. Yo soy Amy González y estoy feliz de poder compartir con ustedes un nuevo espacio, esta vez de la mano de nuestras raíces. Me acompañan varias voces que nos ayudarán a descubrir y recorrer el Caribe en su forma de contar historias. Hoy es un buen día para aceptar el llamado de los tambores, de la flauta, del acordeón y del llamadó, de reunirnos alrededor de nuestros abuelos a escuchar los relatos que marcan una de las más importantes tradiciones orales del Caribe colombiano. Todas esas historias que nacen en cada rincón del departamento y que van siendo contadas de generación en generación y permanecen hasta nuestros días. Los cuentos de los abuelos. Hoy estaremos al pie de la mecedora. El Caribe es una región en la que se da una perfecta simbiosis, o se da más claramente que en otras partes del mundo, entre el hombre, el medio natural y la vida cotidiana. Viví en un pueblo olvidado de la selva calurosa en la ciénaga caribeña de Colombia. Allí, el olor de la vegetación descompone los intestinos. Es una realidad en la que el mar tiene todos los azules imaginables. Los ciclones arrastran las casas por los aires. Los pueblos subsisten bajo el polvo y el calor invade todo el aire respirable. Para el habitante del Caribe, las catástrofes naturales y las tragedias humanas son el pan de cada día. Y en medio de este mundo existe además la fuerte influencia de las mitologías traídas por los esclavos, mezcladas a la mitología de los indios del continente y a la imaginación andaluza. Eso ha producido un espíritu muy peculiar, una visión de la vida que da a todo un aspecto maravilloso y que aparece en mis novelas. Es el lado sobrenatural que tienen las cosas, una realidad que, como en los sueños, no está regida por leyes racionales. Estas son las palabras de Gabriel García Márquez en el texto No me siento únicamente colombiano, publicado en octubre de 1991 en la revista de la UNESCO. Te voy a decir qué es lo que más me gusta de la costa. No te lo digo, te lo explico. Yo vuelo de París a Cartagena, o de Madrid a Cartagena, por ejemplo, o a Barranquilla. En el momento que desembarco aquí, yo noto que todo en el cuerpo y en la mente se me reajusta y se identifica perfectamente con toda la realidad ecológica que tengo alrededor. He llegado a la conclusión que uno es de su medio ecológico y que es peligrosísimo y gravísimo salir de él. Entonces, a mí me sucede solamente, francamente no en la costa, en el Caribe, en cualquier lugar del Caribe. A mí me sueltan vendado y yo sé que estoy en el Caribe porque el organismo me está funcionando de una manera que no me funciona en ninguna otra parte, y la mente, todo, es un reajuste que se debe a una identificación total del cuerpo y de la mente con el medio. Todas las frases con las que Gabo define el Caribe, me quedo con estas. El Caribe es en definitiva una simbiosis entre el hombre y la naturaleza, entre el mar y lo que representa para quienes vivimos cerca. Y es que vivir cerca nos abarca unos cuantos kilómetros. Después que no te demores 2 horas en llegar al mar,
vive cerca al mar. Y la influencia de este es notoria en cada rincón de la región. La costa tiene un poder transformador. Así como pensaba Gabo, nuestro cuerpo siente el Caribe. No es lo mismo estar aquí que estar en cualquier otro lugar del mundo. El Caribe es una amalgama de diversas visiones del mundo, lo que nace del mestizaje salvaje que marca la historia del continente. Ser Caribe, más allá de tener un lugar de nacimiento, es la conciencia de la historia, la conjugación de las raíces negras, indígenas, andaluzas y blancas, la alegría del hombre y la mujer caribe, la musicalidad de los dialectos y sus narraciones son el pan de cada día. Aquí nos contamos desde las miradas, desde nuestra música, desde las historias que nacen en la cotidianidad, pero también de las que marcan nuestras creencias, esas que han traspasado las fronteras de las generaciones, que no necesitan ser plasmadas en un papel porque siempre habrán voces dispuestas a mantenerlas con vida. Esto es Ser Caribe. Así nos contamos en el Caribe. Ser Caribe es ser del mar. Ser Caribe es estar descalza todo el día. Ser Caribe es ser música. Ser Caribe es llevar el sol, la mar y el sonido de los tambores en toda nuestra piel. Ser Caribe es cultura, es tradición. Ser Caribe es bailar. El Caribe es una inagotable fuente de historias, un recurso que supo ser aprovechado por diversos escritores que no dudaron en inspirarse en los diferentes rincones de la región para parir sus relatos. Más allá de Gabriel García Márquez y su idílico Macondo, un sinnúmero de escritores nos ayudan a través de sus libros a conocer el Caribe. Tal es el caso de Raúl Gómez Hattin y su Amanecer en el Valle del Sinú. Él que desde Cereté exalta la sabana, recordándonos que el porro, el fandango, el mote de queso, los sancochos y el suero también nos aportan como costa caribe. Marvel Moreno y su encanto por aludir a Barranquilla, ya sea desde la crítica social o desde la inmersión inseparable de sus modos. En diciembre llegan las brisas. Logra dar honor a los matices y a las formas de una cultura tan caribe como es posible. Roberto Gómez Cantor, Héctor Rojas Erazo, Isabel del Toro, Álvaro Cepeda Zamudio, David Sánchez Juliao, Manuel Zapata Olivella, son solo algunos de los nombres que podemos mencionar. Ellos que desde los ríos y las ciénagas, desde el lenguaje de sus habitantes, la ruralidad, la urbanidad y la diáspora con afluencia africana, nos conjugan en una narrativa rica y potente que enmarca la identidad del hombre y de la mujer caribe, porque la narrativa del Caribe tiene su propia esencia. Santa Sofía de la Piedad tuvo la certeza de que la encontraría muerta de un momento a otro porque observaba por esos días un cierto aturdimiento de la naturaleza, que las rosas olían a quenopodio, que se le cayó una totuma de garbanzos y los granos quedaron en el suelo en un orden geométrico perfecto y en forma de estrella de mar, y que una noche vio pasar por el cielo una fila de luminosos discos anaranjados. Amaneció muerta el Jueves Santo, la última vez que le habían ayudado a sacar la cuenta de su edad. Por los tiempos de la compañía bananera, la había calculado entre los 115 y los 122 años. La enterraron en una cajita que era apenas más grande que la canastilla en que fue llevado Aureliano, y muy poca gente asistió al entierro, en parte porque no eran muchos quienes se acordaban de ella, y en parte porque ese mediodía hubo tanto calor que los pájaros desorientados se estrellaban como perdigones contra las paredes
y rompían las mallas metálicas de las ventanas para morirse en los dormitorios. Al principio se creyó que era una peste. Las amas de casa se agotaban de tanto barrer pájaros muertos, sobre todo a la hora de la siesta, y los hombres los echaban al río por carretadas. El domingo de resurrección, el centenario padre Antonio Isabel afirmó en el púlpito que la muerte de los pájaros obedecía a la mala influencia del judío errante que él mismo había visto la noche anterior. Lo escribió como un híbrido de macho cabrío cruzado con hembra hereje, una bestia infernal cuyo aliento calcinaba el aire y cuya visita determinaría la concepción de engendros por las recién casadas. No fueron muchos quienes prestaron atención a su plática apocalíptica porque el pueblo estaba convencido de que el párroco desvariaba a causa de la edad. Pero una mujer despertó a todos al amanecer del miércoles porque encontró unas huellas de bípedo de pezuña hendida. Eran tan ciertas e inconfundibles que quienes fueron a verlas no pusieron en duda la existencia de una criatura espantosa semejante a la descrita por el párroco. Se asociaron para montar trampas en sus patios. Fue así como lograron la captura. 2 semanas después de la muerte de Úrsula, Petracotes y Aureliano II despertaron sobresaltados por un llanto de becerro descomunal que les llegaba del vecindario. Cuando se levantaron, ya un grupo de hombres estaba desensartando al monstruo de las afiladas varas que habían parado en el fondo de una fosa cubierta con hojas secas, y había dejado de berrear. Pesaba como un buey, y a pesar de que su estatura no era mayor que la de un adolescente, y de sus heridas manaba una sangre verde y untuosa. Tenía el cuerpo cubierto de una pelambre áspera, plagada de garrapatas menudas, y el pellejo petrificado por una costra de rémora, pero al contrario de la descripción del párroco, sus partes humanas eran más de ángel valetudinario que de hombre, porque las manos eran tersas y hábiles, los ojos grandes y crepusculares, y tenía en los omoplatos los muñecones cicatrizados y callosos de unas alas potentes que debieron ser devastadas con hachas de labrador. Lo colgaron por los tobillos en un almendro de la plaza para que nadie se quedara sin verlo, y cuando empezó a pudrirse, lo incineraron en una hoguera porque no se pudo determinar si su naturaleza bastarda era de animal para echar al río o de cristiano para sepultar. Un pequeño fragmento de 100 años de soledad que acabamos de escuchar es un buen ejemplo para simplificar la narrativa del Caribe, llena de detalles, colorido y de elementos fantásticos que más allá de eventos sobrenaturales son el reflejo del pensamiento del Caribe, las creencias y la abstracción del concepto espiritual, premonitorio y detallado, porque tal como lo mencionaba el mismo Gabo, no existen personas caribes que no sean supersticiosas. Sin embargo, la escritura, no es la única forma que tiene el Caribe de contarse. Repasamos algunas historias y modos de narraciones tradicionales del Caribe colombiano. ¿Tú sabes cómo se cuenta el Caribe? El Caribe se cuenta desde la leyenda, desde las tradiciones, desde el sabor del fogón y todas estas que convergen en nuestra música sabrosa. El Caribe se cuenta desde la música. El sonido del vallenato de la mano del acordeón que ha enamorado a muchos costeños. Desde el carnaval, con tantas tradiciones y danzas que reúnen a chicos y grandes, propios y ajenos alrededor de las barotas, la muerte y el garabato, la cumbia y el hombre caimán. De la mano de las olas del mar y la inmensidad del cielo que lo besa. El Caribe se cuenta desde su alegría, la frescura de las corrientes de viento, el vaivén del mar y la conexión permanente con el mundo a través de este. Esta alegría se manifiesta en diversos lenguajes del arte y la literatura, y es la alegría que contagian en las cordilleras del continente.
El Caribe se cuenta a través del sabor del mar en la comida, del sol en la piel, de la voz de las cumbias llevadas por la brisa. El Caribe se cuenta a través del movimiento de nuestro propio cuerpo, como el saltar, el caminar, el correr, el saludar. Es un cuerpo que habla y se expresa por sí solo, expresando así todo lo que somos. El Caribe se cuenta debajo de un palo de mango, reposando en su sombra, mientras ves un partido de dominó a las 12 del día. Leer el mundo. 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 El Caribe se cuenta a través de las aventuras que nos han acompañado en el trayecto de nuestra vida, con los cuentos de Tío Tigre, de Tío Conejo, esos que nos han involucrado a la sagacidad, a la astucia, a la inteligencia, todo eso que nos caracteriza a los costeños de las diferentes regiones. Manejamos unos códigos que solo nosotros entendemos, y cuando alguien quiere estar en ellos, pues se los explicamos para que pueda disfrutar de todo este folclore, de toda esta idiosincrasia que nos caracteriza, de toda la alegría que nosotros sabemos transmitir. Una de las formas más tradicionales de contarnos en el Caribe es definitivamente a través de las fábulas. Y qué mejor elemento para dar cuenta de ello que las historias de Tío Tigre, Tío Conejo y Tía Zorra. Cuentos que hemos escuchado desde pequeños y que han pasado de generación en generación. A nivel personal, los cuentos de Tío Conejo los conocí en voz de mi abuela materna, Eudocia Miranda, una repelonera que hizo vida en Barranquilla y que, sin perder las costumbres de su pueblo, solía sentarse a rememorar historias que lograban cautivarnos a todos los nietos que nos sentábamos a su alrededor. De todas las historias que escuché de ella, algunas quedan todavía en mi memoria. Ella nos contaba que Tío Tigre siempre era engañado por el conejo, y que Tía Zorra, esposa de Tío Tigre, terminaba en medio de las aventuras. Nos contó una tarde una historia de cuando Tío Conejo engañó a Tío Tigre, haciéndole creer que si sembraba su dinero, crecería en el lugar un árbol de billetes, y que este, inocente, accedió al pedido. Así que cuando no estaba cerca, el conejo desenterró todo el dinero y huyó con el botín. Tío Tigre, en su afán de venganza, solo consiguió una y otra vez ser humillado por el burlón conejo. Así como esta, conozco muchas otras historias con estos personajes. Algunos por la voz de mi abuela o mi madre, y otros gracias al trabajo de algunos autores que se han dedicado a recopilar estas historias. Tal es el caso de Carmen Alvarado de Escorcia, quien nos cuenta a continuación cómo fue este proceso de construir sus libros Tío Tigre y 3 tristes conejos muertos y Tío Conejo está enamorado. Desde bebé los niños se van configurando al mismo tiempo como receptores y emisores de la palabra, de la música, de las historias, e ir construyendo su propia voz. Pues yo tuve la enorme suerte de estar siempre rodeada de ellas. Primero mi madre, que además de tener una armoniosa voz, tenía la costumbre de cantar y arrullarnos al dormir, pero también jugaba con nuestro cuerpo después del baño, en momentos de descanso. Recuerdo mucho entonar con mis hermanos el duérmete niño, duérmete ya. La loba, le compro al lobito. Esta gallinita puso un huevito. Mi cabecita me duele. O el pon, pon el dedito en el botón. Y después mi abuela. Con mi abuela todo comienza con un hermoso murmullo de su voz cercana que se hace escuchar a través de rimas, cuentos de nunca acabar, versos cortos y poemas, que a su vez las traduce de la voz que otros poetas, pero como el lenguaje que nos llega desde afuera ya está dentro de nosotros, justo en el momento en el que vinimos al mundo se oye: este era un hombre que vendía esteras, que fue a La Habana y no vendió nada, que fue a Quito y vendió un poquito,
pero al cruzar la esquina se encontró un toro bravo. ¿Lo mató o no lo mató? Esperen a ver lo que sucedió. O esto, una casita de tosca piedra junto a la hiedra de un manantial, donde florece la verde hierba y enamorado canta el turpial. Y como complemento, mi papá, aprovechando los cortes de luz en Barranquilla, nos reunía y nos relataba los cuentos que según él se los contaba su nana, ña Felicia, africana llegada a Monpós, que se hizo cargo de él a los 2 años, ante la muerte de su madre. Recuerdo que narraba de manera muy divertida cómo el pícaro conejo burlaba a un fiero tigre. Después supe que estas historias han sido contadas de generación en generación y que algunas se refieren a los animales de nuestra fauna, resaltando sus características principales como la astucia, la fiereza o la nobleza. Muchos años después, en 1998, en mi trabajo como bibliotecaria tuve la oportunidad de trabajar con las madres comunitarias, quienes atendían la primera infancia y quienes justificaban no leer a los niños porque no tenían libros. Fue allí donde me vinieron apreciaciones que conté en el inicio de este espacio. Fue por eso que empiezo a transcribir todo lo que recordaba, me habían contado a mí y también con algunas cosas y el apoyo de ellas, quienes después me compartían algunos de sus recuerdos. Con la institución con la que trabajaba, con Familiar del Atlántico, se alcanzaron a publicar 5 cartillas con todo ese material recogido. Desde allí me prometí que iba a escribir los cuentos, lo que me llevó a investigar sobre la tradición oral, de dónde venía, en qué lugares aún se conservaba, y trabajar la reconstrucción de todos esos saberes con un propósito fundamental. Y era la necesidad de que los niños y niñas y jóvenes se ocupen del rescate y la valoración en la vida cotidiana de los pueblos de los cuales son descendientes, para asumirlos como responsables en un momento globalizado. Es la razón principal por la que las tradiciones son importantes. Es porque transmiten valores compartidos, historia y objetivos de una generación a otra. La tradición motiva a la sociedad a crear y compartir una identidad colectiva, que a su vez sirve para dar forma a las identidades individuales. En nuestra región caribe colombiana se conjuga la tradición española mezclada con las raíces de las culturas africanas que fueron traídas a Colombia durante la época de la conquista. Y es así como no solo llegan las historias, llega la comida, el baile, los ritmos y las celebraciones que nos muestran toda esa mezcla cultural. Es por eso que ahora voy a compartirles mi primer cuento publicado, Tío Tigre y 3 tristes conejos muertos, publicado por Panamericana Editores y bellamente ilustrado por Daniel Fajardo, un bogotano muy aplicado. Un excelente trabajo de recopilación hecho por Carmen, que nos ayuda a mantener vivas estas historias de Tío Tigre y Tío Conejo, esta vez desde el texto escrito. Escuchemos ahora, en su propia voz, la narración del cuento Tío Tigre y 3 tristes conejos muertos, publicados en el 2017. Desde la pequeña colina donde vivía Tío Tigre, se podía contemplar el árido bosque y un pequeño riachuelo a punto de secarse. Esto debido a las altas temperaturas que se estaban viviendo por la falta de lluvia. No se conseguía ninguna clase de alimentos en la vereda y había mucha hambre. Tío Tigre se encontraba tirado en una hamaca y allí se lamentaba en voz alta: yo con tanta plata y no consigo por acá cerca nada de comer. Tendré que irme para la ciudad a comprar comida. Y diciendo esto, se regresó a su cueva, tomó su mochila y cogió el camino. Tío Tigre atravesó un largo trayecto y llegó hasta la ciudad más cercana. Se dirigió al mercado que apenas tenía alimentos para ofrecer
y seleccionó carne y algunos vegetales, lo necesario para pasar un buen tiempo. Tomó su bolsa y regresó a la vereda. Lo que el tigre no sabía era que Tío Conejo, a pesar de estar débil y muerto de hambre como él, con la sagacidad, astucia y picardía que lo acompañaba, siempre lo estaba vigilando y escuchando. Muy sigilosamente lo seguía y observaba su regreso de una gran zona extensa con abundantes matorrales. Cuando vio que Tío Tigre venía, corrió, se le adelantó en el camino, se acostó en el suelo y se hizo el muerto. Tío Tigre, que venía bastante distraído pensando en cómo estarían los otros animales, tropezó con un conejo muerto tirado en el piso y dijo: «Oiga, ¿será que los conejos se están muriendo?». Se quedó pensando un rato y exclamó: «No, mejor sigo, pues ya llevo aquí mi comidita», y siguió caminando el tigre. Más adelante, nuevamente en el camino, volvió a encontrarse con otro conejo en el suelo. Lo miró y volvió a repetir en voz alta: «Otro conejo muerto, ¿qué estará pasando?». Pero vaciló, pensó y decidió seguir. Cuando ya estaba acercándose a su cueva, Tío Tigre se volvió a tropezar con otro conejo muerto. Tirado con largo era, pero en esta ocasión se detuvo y dijo gritando: «¡Otro conejo muerto! ¿Será que están matando a los conejos? ¿Será que los animales se están muriendo?». Y sin meditar mucho siguió hablando: «Mejor dejo esta mochila y la bolsa aquí. Me devuelvo, recojo los dos anteriores, después paso por este y con mi cargamento me los llevo a casa». Tío Tigre entonces se devolvió corriendo. Y Tío Conejo, astuto como siempre, apenas sintió que Tío Tigre se alejaba, se levantó, tomó la mochila y la bolsa y escapó. Cuentan que desde entonces un tigre anda afligido sin rumbo, muy apesadumbrado en el bosque, en busca del conejo para comérselo. Pero de Tío Conejo no quedó ni el rastro. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Y colorín colorete, este cuento es un juguete. Estos cuentos de Tío Conejo y Tío Tigre han sido motivo de escritura para más de un autor, no solo en la costa caribe colombiana, en donde aparte de Carmen Alvarado de Escorcia, también encontramos una pequeña recopilación de Manuel Antonio Pérez Herrera, en su libro Memoria comunicativa e imaginaria del hombre caribe colombiano. En Venezuela, por ejemplo, encontramos al escritor Antonio Arraiz, que hizo una recopilación de historias y un análisis de los personajes a través de los diálogos manejados en los textos. En su descripción, Arraiz reconoce al tigre como un bruto inocente, en donde más que el mal y la maldad es la incapacidad de la fuerza bruta. El conejo, por su parte, lo define como alguien estoico, calculador, con una pizca de cinismo y picardía, lo que permitió una comparación social que llevaron a darle un tinte más político a su obra. En el año de 1945, cuando fue publicada, ya estas historias eran reconocidas como clásica y de tradición. Lo cierto es que los divertidos pleitos entre estos personajes serán siempre una referencia directa a la narrativa del Caribe. ¿Y tú, conoces alguna historia de Tío Conejo y Tío Tigre? Leer el mundo. 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 Muchos de los cuentos populares del Caribe nacen del carácter crédulo de sus habitantes, ya que forman parte de una cultura supersticiosa y fantástica. Los mitos y leyendas son parte de la visión del mundo de una comunidad y narran, entre muchos temas, los orígenes de todas las cosas. Además,
buscan dar respuesta a algunos misterios que rodean un municipio, un pueblo o incluso una ciudad. La labor de contar historias, siendo una práctica milenaria y ancestral y de gran influencia por la raza negra, es de gran importancia para las comunidades del Caribe. La misión está en manos principalmente de los abuelos y abuelas, personas de mayor edad a quienes se consideran dueños de este conocimiento adquirido a través de los años, proveedores para sus nietos de esos saberes. La importancia que radica en estas historias traspasa las fronteras de las generaciones, ya que a través de ellas y de forma oral en su mayoría han permanecido vivas hasta nuestros tiempos. El género narrativo es muy importante, ya que a través de la historia las comunidades afrocolombianas y en especial la etnia palenquera se han mantenido sus acervos culturales a través de la tradición oral. La tradición oral ha sido la herramienta eficaz para que de una generación a otra pasen esos saberes, ¿verdad?, ancestrales, en la cual la comunidad afro y la etnia palenquera se han mantenido y ha transmitido esos saberes. Y la cuentería no ha sido ajena a esa narrativa. Palenque, el primer pueblo libre de América, es rico en esa narrativa. Encontramos cuentos, encontramos mitos, encontramos leyendas que los niños se las saben, porque los abuelos del Palenque de San Basilio, valga la redundancia, nos sentaban en medio de sus piernas y nos sentaban también alrededor. Hacíamos una especie de círculo y escuchábamos los saberes de los abuelos y nos contaban esas narraciones fantásticas y mitológicas a través de los rayos de la luna. Hablar de cuentería y de esa tradición de los abuelos de narrar para sus nietos le da relevancia a una visión que se tiene del Caribe y a un elemento que es casi necesario en todas las casas de la región, las mecedoras. ¿Quién no tiene una mecedora en casa? Desde allí, según nos cuentan, las abuelas se sientan alrededor de sus nietos a contar distintos relatos. Hoy, al pie de las mecedoras, escucharemos diferentes historias narradas con voces que nos acompañan. Una de ellas es Gloria Pérez. Escuchemos. Cuando era niña, mi mamá nos contaba muchas anécdotas, muchos cuentos de su pueblo del sur del Atlántico. Nos sentaba alrededor de ella, especialmente en los días que se iba la luz. Cuando estábamos en esa oscuridad, ella aprovechaba ese momento para tener más acercamiento a nosotros, no nos sintiéramos solos. Y una de esas historias recuerdo muy bien que era la de la Mojana. Decía que era una mujer que no tenía pies, que flotaba, que tenía largos cabellos y no se les conocía el rostro, que merodeaba por todas las calles del pueblo, viendo, mirando, observando, teniendo en cuenta aquellos niños que tenían mal comportamiento para por la noche llevárselos. Los colocaba en un lugar lleno de muchas espinas, llamado zarzal, y solo allí era posible que la madrina los pudiera rescatar de ese lugar. La historia de la Mojana que acabamos de escuchar es una de las leyendas más conocidas de la región. Sin embargo, y como es normal dentro de la tradición oral, no existe una sola versión para una historia. Escuchemos la versión de la Mojana palenquera, la leyenda de Catalina Luango, en voz de Cándido Ávila Cañate. Recuerdo esas anécdotas de Catalina Luango. Catalina Luango es una leyenda. Catalina Luango es esa mujer que se convierte en Moana. Como todo mundo sabe, en el Caribe colombiano, la Moana es un personaje que vive en las profundidades de las aguas. La Moana es un personaje que se caracteriza por comer sus alimentos sin sal. La sal es dañina para ella.
así como la kriptonita es para Superman. Además, la Moana es ese personaje que tiene los pies al revés, valga la redundancia. Sus tobillos están hacia adelante y sus dedos hacia atrás. Catalina Luango era una mujer joven del Palenque de San Basilio, con ese cuerpo tan hermoso y esas curvas definidas y esos glúteos prominentes y esa cabellera que le corría. Una mañana, Catalina Luango, como es de costumbre de las mujeres del Palenque de San Basilio, fue a lavar sus ropas al arroyo. Cuando ella lavaba sus ropas en el arroyo y el agua mojó su ropa y quedó toda su figura demarcada, se escuchó un zumbido en el agua. Y un zumbido que invitó a Catalina mediante un pez. Ella siguió un pez y de pronto quedó, cuando se vio, ya fue sumergida en el arroyo. Cuenta la leyenda que Catalina Luango se perdió por unos años. Y en Palenque de San Basilio, cuando se pierde alguien en el arroyo, los padrinos son los que tienen que ir a buscarlo. Y empezaron a gritar: ¡Catalina Luango! ¡Catalina! ¡Mijita! ¡Catalina Luango! Catalina Luango no apareció. Pero después de los años, cuando murió un familiar de ella, sintieron el eco de Catalina. Valga la redundancia que el eco es un llanto característico de cada persona. Y dijeron: ese es el llanto de Catalina. Y Catalina se acercó al pueblo después de varios años porque había muerto un familiar. Y cuando ella llegó, la gente no la quería dejar, no la querían soltar. Y por fin el Moán vino y la buscó y se la llevó. Al cabo de otros años murió otro familiar y Catalina llegó. Pero esta vez los familiares la amarraron y no la querían soltar. Pasados 2 días, el Moán vino por su esposa, por su compañera, y se la llevó. Desde ese entonces no se sabe más la historia de Catalina Luango. La riqueza de las leyendas en el Caribe es amplia. Escucharemos ahora 3 historias en 3 diferentes voces que dan cuenta de esa diversidad de historias dentro del Caribe colombiano. La primera de ellas a cargo del profesor Bernabé Roa del municipio del Uruaco, quien nos comparte la leyenda de la lamparita. El segundo es el docente Cándido Ávila, quien nos cuenta la leyenda de Hermógenes Cáceres. Y finalmente escucharemos al profesor Luis Felipe Salgado, quien nos cuenta la versión palenquera de La Llorona. Bueno, en síntesis, la historia cuentan que a la orilla de la laguna del Uruaco sale todas las noches una lamparita, que muchas personas, muchos pescadores la han visto, pero sale más bien de la orilla de aquel lado de la laguna, o sea, no del lado que da con el pueblo, sino del lado opuesto, y que muchos pescadores que han estado en su faena la han visto y de pronto la vieron en un punto y remaron hasta allá para ver qué era. Y sorpresa, cuando llegan ahí ya no está la lamparita ahí, sino que está en otro punto más distante. Al igual, bueno, muchos de ellos se han asustado por eso, porque cambia de lugar. Decía que al igual las señoras que hace tiempo, porque ya eso casi no se da, eso se daba más o menos en los tiempos en que las mujeres del pueblo iban a lavar a la laguna con sus manducos, cuando no existía, por ejemplo, no tenían tanta comodidad como ahora, que tienen la lavadora y tienen todas sus cosas. Iban a lavar a la laguna con su ponchera. Usualmente se iban a las 4 de la mañana para cuando quisiera amanecer ya habían terminado. Ellas cuentan también que veían también la lamparita de aquel lado y la veían que cambiaba de lugar. Muchos de los que cuentan la historia dicen sencillamente que la vieron, pero no cuentan que ha pasado más nada, sino que han visto eso, la lamparita. Es la información que yo tengo. Y bueno, eso es parte de la historia que he escuchado hablar aquí con relación con la lamparita. A muchos les ha asustado. Y esa historia, como le dije hace un momento, se ha escuchado así porque
ha sido transmitida de manera oral. Cuentos del Palenque de San Basilio. Dice la historia que una mañana en Semana Santa, Hermógenes Cáceres, un personaje poco creyente de Jesucristo, se levantó. No le gustaba saludar a sus vecinos. Ensilló su burro y un Jueves Santo quería partir para el monte. Petrona, una vecina, le dijo: Hermógenes, Hermógenes, entonces hoy Jueves Santo es que tú vas a ir pa' monte. Hombre, Hermógenes, repósate. Este es un día muy importante. Este es un día sagrado. ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué día sagrado? Yo no creo en eso. Yo voy para mi monte y voy para mi monte. Me voy para mi monte. Hermógenes Cáceres era ateo, no creía en Dios. Ensilló su burro, cogió unas panelas, pollo de yuca, agua y puyó su burro. Burro se desplazaba por los caminos y montes del Palenque de San Basilio en su burro. Sube que sube, sube, baja que baja, baja, hasta que llegó a su roza en su finca. Desenfundó su machete y empezó a cortar un árbol que necesitaba leña. Cuando tiró los 3 primeros machetazos con un machete nuevo, el machete se partió en 3 pedazos. Hermógenes dijo: carajo, machete nuevo que yo tengo, gavilán de Incolma, para que se parta. Esto está raro. Pero no me voy de aquí. Voy para adelante y voy para adelante. Ha sacado su hacha, una hacha nueva, y empezó a cortar madera. Tras, 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 tras. Cuando de repente él ve a un niño a lo lejos y el niño llora. ¡Ah! 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 Hermógenes dijo: carajo, hoy jueves, esta hora por aquí un peladito. Hombre, no puedo creer eso. Sí, cuando ve era un niño. Se lo montó a sus hombros y empezó a caminar recolectando una cosa. Él sentía que el peso iba aumentando, aumentando y aumentando, y los pies del niño crecían y le colgaban. Llegó un momento en que Hermógenes sintió mucho miedo y dijo: esto ya no es de este mundo. Y de repente el niño le dijo: papi, papi, mírame la cara. Cuando Hermógenes levantó su rostro, miró esos fleches de dientes en ese ser no de este mundo y una cara horripilante. Como pudo, lo tiró por allá y empezó a correr, a correr, a correr, a correr, a correr, tan fuerte y tan veloz que cayó en un árbol de olivo. Y el ser sobrenatural le dijo: te salvaste porque caíste a la orilla de un árbol de olivo, un árbol sagrado, y ante la sangre de Cristo no puedo hacer nada. El ser volteó su espalda y se marchó. Hermógenes, como pudo, salió corriendo nuevamente y se desmayó en la plaza del Palenque de San Basilio, en la iglesia. Desde ese momento, Hermógenes Cáceres se convirtió en un creyente más. Buenos días para todos los radioescuchas, en especial para la gente del Caribe. Mi nombre es Luis Felipe Salgado Valdés, licenciado en inglés y en educativo.
investigador de la historia palenquera, soy palenquero de nacimiento. Hablando de las leyendas, los cuentos, las fábulas, cultura palenquera, nosotros utilizamos las leyendas y los cuentos y las fábulas para enseñarles valores a nuestros niños, para que así ellos se protejan de personas foráneas. En nuestras leyendas se narra la historia muchas veces de la formación de nuestro palenque. También en ellas se narran anécdotas que han pasado. Y a su vez también sirve para nosotros como protección. La leyenda que les voy a narrar es acerca de Guanalora. Y a por título Guanalora le puse como también título La Llorona Palenquera. A de Guanalora su niño se le murió. Y de ahí el nombre de la Llorona Palenquera. Le voy a narrar la historia. Guanalora era una mujer palenquera laboriosa, como son todas las mujeres de Palenque, que ayudan a sus maridos en el quehacer y en el sustento de la casa. Guanalora, una mujer campesina, ella también le gustaba cultivar, ella y sus compañeras, Vicenta, Petrona, en fin. Resulta que el marido de Guanalora se fue a trabajar también a cultivar en la rosa. La rosa para nosotros es donde se cultiva, en la finca donde se cultivan las cosas. Guanalora se reunió con sus compañeras en el centro de la plaza de Palenque, porque ellas también iban a laborear, iban a trabajar. Las mujeres tenían como costumbre sembrar el maní. Nosotros allá le llamamos de Cusubé y Anzuzú. Guanalora tenía un niño de meses, niño como de algunos casos 5 meses, 6 meses, y ella no tenía con quién dejar el niño. Guanalora se fue hasta la plaza a reunirse con Vicenta, Petrona, Manuela, para ir a trabajar cerca del pueblo. Cuando ella llega a la plaza, las mujeres le dicen en lengua palenquera: Guanalora, ponle guatamini con ese mamajanacito. Vos no puedes dejar mamajanacito el entropósito así, no, mija. Diciéndole: Guanalora, ¿qué vienes a hacer con este niño? ¿Dónde es que vamos a trabajar? Tú no puedes dejar a ese niño en la casa. Dice Guanalora: ¿y por qué va a dejar el entropósito no, mija? Porque ahí tenía gente ahí el entropósito. Y ella le contestó en lengua palenquera que ella no lo podía dejar porque no tenía quien se quedara con su niño, porque también su esposo iba a trabajar. Entonces las mujeres dijeron: bueno, Guanalora, vamos. Así fue. Guanalora sale con las mujeres a la finca cercana a la rosa a sembrar el maní. Cuando llegan allá al maní, se ponen, se coordinan para sembrar. En fila, va una adelante haciendo los surcos, haciendo los huecos, y la otra va detrás echando el maní. Y iban sembrando y haciendo cantado de laboreo con referente al maní. Una va cobando y la otra iba echando. Iban cantando: Yamini, Yamini, cobando maní, elelo, cobando maní, Yamini, Yamini, cobando maní, elelo, cobando maní. Iba sembrando, iba cobando el maní. Eso es lo que dice en la canción. Yamini, Yamini, cobando maní, elelo, cobando maní. Son canciones de laboreo, pues hay que tener en cuenta que nosotros, para los otros palenqueros, para todos sacamos una canción para así animarnos a hacer el oficio. Bueno, pasó el tiempo. Guanalora con su niño en la espalda amarrado con un paño seguía también sembrando el maní. Llegó el momento de descanso y el niño tenía hambre. Guanalora se dirige al centro de la finca, al centro de la rosa, donde es costumbre y tradición hacer una especie de un cambuche, una casucha, ¿verdad? Con techo de paja y sin cerca alrededor. Guanalora se dirige hacia allá a tomar la sombra y a darle pecho a su niño, le dio de mamar. El niño Guanalora le dio de mamar, el niño se quedó dormido después que comió, y Guanalora, con el mismo paño que lo tenía amarrado en la espalda, lo cubrió y lo durmió. Hay que recordar que para ese tiempo era mes de octubre, mes de lluvia, y acostumbra en ese tiempo en Palenque salir un gusanillo que nosotros le llamamos gorronchí, un gusano que tú lo tocas y él se envuelve como si fuera un caracol. Bueno, Guanalora regresa de nuevo de su compañera
a seguir sembrando el maní. Empiezan a entonar canto de laboreo. El oro y la lora estaban loreando, el oro y la lora estaban loreando, y yo por la reja lo estaba mirando, y yo por la reja lo estaba mirando, el oro comiendo y yo trabajando, el oro comiendo y yo trabajando, de que se mantiene de la flor del verano. Trabaja, trabaja compañero, trabaja, trabaja a medio lado, trabaja. Trabaja agachado, trabaja. Bueno, las mujeres trabajando, riendo y sembrando. A pasar un rato, Juana Lora se dirige a darle vuelta a su niño. Va de nuevo al centro de la rosa de la finca a ver cómo está el niño. Cuando Juana Lora llega, qué sorpresa, el niño está boca arriba y con espuma por la boca y un gorronchín. Uno de esos animalitos se le ha metido en la fosa nasal. Y se escucha el grito de Juana Lora. ¡Ay! ¡Mona mía, pele maluco! Y las mujeres escuchan el canto de Juana Lora. Y escuchan y dicen, algo le pasa a Juana Lora. Algo le pasa a Juana Lora. Y van corriendo donde está Juana Lora. Llega allá y dice, Juana Lora, mija, ¿qué pasa vos, mija? Le preguntan, Juana Lora, ¿qué te pasó? Me dice, gorronchí traga a mí por la mitad, mona mí. Diciendo que el gorronchí ahogó al niño. Y le dice, guay, Juana Lora, Juana Lora. Y Juana Lora tiene el niño en sus brazos y empieza a llorar. Mona mía, pele maluco. Y la gente, pero vamos por el pueblo, Juana Lora. Y Juana Lora dijo que no hay problema ahí para Palenque, mía. Ay, que hoy está llegando en Troposa a mí. Viendo que ella no se podía dirigir al pueblo porque ella no podía llegar a su casa sin su niño. Y entonces la gente empieza a decir, Juana Lora, Juana Lora. Y Juana Lora se mete en la espesura del monte, del bosque, llorando. Mona mía, pele maluca, chimbumbe nera luango. Diciendo que su niño se había perdido y recordando a sus ancestros del luango. Juana Lora y la amiga de Juana Lora van corriendo al pueblo a avisar a los hombres lo que le sucedió a Juana Lora. Y vienen los hombres de Palenque, viene el marido de Juana Lora. Cuando llega ya no consigue a Juana Lora, nomás se escucha el canto entre el monte y Juana Lora llorando, mona mía, pele maluca, buscan a Juana Lora, buscan y no consiguen a Juana Lora. Nomás se escucha el canto de velorio, el lumbalú. Pasó el tiempo y no encontraron a Juana Lora, ni rastro de Juana Lora, ni rastro del niño. El niño y Juana Lora se perdieron, no regresaron. Desde entonces, cuando escuchan el llanto de Juana Lora a medianoche, dicen que es el llanto de la Llorona, y es que se anuncia que un niño va a fallecer y hay que cuidar a los niños. Entonces, por eso le llamamos Juana Lora, la Llorona palenquera. Porque cuando escuchamos a medianoche el llanto de una mujer, mona mía, pele maluco, ese es el llanto de Juana Lora, la Llorona palenquera. Con esta narración nos enseñan que hay que cuidar a los niños, que no hay que dejarlos solos, ¿verdad? Esa es una leyenda, eso sucedió en mi pueblo San Basilio de Palenque. Espero que haya sido del gusto de ustedes. Se despide de ustedes Luis Felipe Salgado Valdés, el chaquero, un palenquero más para servir. Leer el mundo. 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 El Caribe se cuenta desde la música. Las letras que se cantan en la cumbia, el vallenato, el porro y el bullerengue. Me contaron los abuelos que hace tiempo navegaba en el Cesar una piragua que partía del Banco Viejo Puerto a las playas de amor en Chimichagua. Capoteando el vendaval se estremecía e impasible desafiaba la tormenta.
y un ejército de estrellas le seguía, tachonándola de luz y de leyenda. Y era la piragua de Guillermo Cubillos, era la piragua, era la piragua. La música es algo que simplemente no podemos alejar del habitante del Caribe. Desde los dialectos cantados, la sonoridad de las cadencias al final de cada frase y la necesidad de movernos al ritmo de los tambores, el acordeón, la flauta y cada instrumento que participa en la música que nace en esta región hace parte también de la oralidad, porque las letras que acompañan estos ritmos cuentan historias. Por lo tanto, la música es para el hombre y la mujer caribe un modo más de contarse. La piragua, canción que acabamos de entonar, conocida por todos, es una cumbia compuesta por el maestro José Barros, de la cual se conoce toda una historia anecdótica para su construcción, de cómo Guillermo Cubillos conoció el Magdalena, se enamoró, se casó, se fue a vivir a Chimichagua y compró una canoa de inusual tamaño a la que llamaron la piragua, que recorría trayectos entre los departamentos del Magdalena y el Cesar, de cómo con el tiempo fue quedando en el olvido y hoy reposa enterrada en la arena. En la cumbia, el bullerengue, el zambapalo, el porro, el fandango, el chandé, el vallenato, la champeta y en general en cada ritmo que nace en el Caribe tienen como particularidad contar en sus letras historias que nacen algunas de experiencias personales y otras dan muestra de la visión del mundo de una comunidad. En el Bajo Bolívar, municipios como María la Baja, San Cristóbal, Palenque y alrededores, el ritmo que escuchamos es el bullerengue, canto tradicional ancestral de estas comunidades negras que enmarcan una forma de contarnos desde las anécdotas y el sentimiento al momento de componer las letras. Los cantos de bullerengue lo que se expresa es sentimiento, dolor. Y hay un canto, bueno, te voy a cantar uno en español, que ese se había fallecido el abuelo de un paisano y él lo cantó en forma de bullerengue. Como te dije, en los bullerengue va que todo es sentimiento de pérdida. Ese bullerengue lo alcanzó a grabar Son Palenque. Él vino de Cativá, él vino a pasar la fiesta, ahí llegando a la caseta cuando un carro lo mató. Adiós mi abuelo, se murió, que vaya con Dios, se murió, adiós mi abuelo, se murió. Yo estaba en la caseta cuando Luciano me avisó. Yo estaba en la caseta cuando Luciano me avisó. Y me dijo Luis Felipe que tu abuelo se murió. Adiós mi abuelo, se murió, que vaya con Dios, se murió. Entonces ahí en ese canto se está expresando cómo murió esa persona. Es un canto de velorio. El bullerengue tiene 3 dimensiones. Uno de ellos es el lumbalú, canto de ritual con el que se despide a una persona que ha fallecido. El mismo Luis Felipe Salgado nos cuenta un poco sobre esto. Es un canto de velorio en el cual hablamos sobre la vida de la persona que falleció, aparte que partió a mejor vida. Y en ese canto se expresa cómo vivió su familia, como hasta el día de su muerte. Es un duelo que hacemos en los cantos de velorio. Entonces, ¿qué pasa? Que hablarte de bullerengue, hablarte de las 3 dimensiones que tiene el bullerengue. Una de esas es el lumbalú. El lumbalú es el mismo bullerengue, pero en este caso son los cantos de velorio que hacemos para despedir cuando la persona fallece. Y también que cada familia en Palenque se identifica por un canto de velorio. En el bullerengue se cuenta todo, lo que vemos, lo que nos pasa, lo que nos rodea y lo que sentimos ante cada situación. Demos un espacio para escuchar algunos cantos de bullerengue y prepara tus caderas, porque seguramente te vas a mover.
Así como en el bullerengue, en la champeta también se cuentan historias. Este ritmo propio de Cartagena y de innegable presencia en toda la región nos representa como Costa Caribe. Hoy saludamos a Hernán Hernández, cantante y compositor de muchos éxitos de este género, el cual nos cuenta cómo nacen las letras de las canciones en el ritmo de champeta. Así que sí, como tú dices, ¿verdad? Son canciones que son llevadas a una grabación ya de la vida cotidiana, lo que le pasa a uno, por todo, una vivencia a una muchacha, a una mujer, ¿me entiendes? De ahí uno saca la letra. Sí, pero lo otro, todo, las canciones de nosotros son vividas, son narración de lo que uno está pasando, ¿entiendes? Mamá de Quipeya. Cualquier cosa parecida es pura coincidencia. Vi una princesa que lloraba, noté que su rostro reflejaba la pena que... Bien, esto ha sido todo por hoy. Un hermoso recorrido por historias que son contadas de diferentes maneras, porque ya sabemos que el Caribe tiene muchas formas de contarse, desde la escritura, la música, la oralidad, la cotidianidad y los cuentos que han venido de generación en generación. Así que los que tienen el privilegio de contar aún con sus abuelos y abuelas, tratemos de aprovechar al máximo estos saberes. Y quienes ya son abuelos y abuelas, no dejen morir esta tradición. Leer el mundo. Leer el mundo. Leer el mundo es el capítulo de literatura del programa Escuela en Casa de la Secretaría de Educación de la Gobernación del Atlántico y la Fundación Círculo Abierto.